Bueno, hola, buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos en este webinar. ¿Puede la administración pública ser un buen cliente para tu startup? Mi nombre es Lucía Rondonea, parte de GovEstudio y coordinadora del GovTech Lab Madrid, quien organiza este evento hoy. Un poco como contexto, el GovTech Lab Madrid es un proyecto liderado por la Fundación para el Conocimiento Madrid +D en colaboración con GovEstudio y Prodigioso Volcán. Y GovTech Lab Madrid es un laboratorio desde el que acercamos la innovación generada por startups, scale-ups y pymes digitales a los retos de las instituciones públicas madrileñas. Y un poco con este objetivo, hoy tenemos a Idoia Ortiz, fundadora de GovEstudio y experta GovTech, Antonio Pinel, Chief Business Development Officer de Nomon, y Mario Bricio, Chief Product Officer and Co-Founder de Domena AI. Ellos nos comentarán sobre las maneras en que se puede acceder al mercado público siendo startups y a su vez conocer de primera mano sus propias experiencias sobre estas soluciones que se pueden acercar a ayuntamientos de toda España y el mundo. Para quienes quieran participar, os animamos, el chat está abierto y os animamos a hacer preguntas y comentarios que al final tendremos un espacio para contestarlos. Y ahora, sin más, doy paso a Idoia Ortiz y muchas gracias por participar. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Lucía, y muchísimas gracias a todos los que nos estáis siguiendo hoy aquí. Buena pregunta que os hemos lanzado, ¿no? ¿Puede la administración pública ser un buen cliente? Y seguro que hay gente que comenta esto de diversa visión, experiencias. En nuestra opinión, desde GOVE, nosotros llevamos, desde GOVE como empresa, llevamos poquito, año y medio trabajando en este espacio, pero es verdad que venimos desde la universidad, empezamos a trabajar este espacio GovTech en el 2018 desde EA University, desde el Public Tech Lab, y ahí aprendimos muchísimo, no solo porque nuestro objetivo como institución, en ese caso ahora como estudio de innovación pública, es acercar nuevas soluciones digitales a la administración, sino porque nosotros también somos GovEstudio, somos una empresa pequeña que vende innovación, es verdad que no producto, hacemos servicio a las administraciones públicas. Entonces, todo lo que os vayamos a contar aquí, seguramente no hay evidencia empírica ni muchísimos datos, pues sí es nuestra experiencia, es lo que hemos observado y hemos aprendido durante estos años. Además, como comentaba Lucía, me van a acompañar dos personas que ellos sí están, tanto Mario como Antonio, están trabajando desde startups vendiendo producto a la administración pública, o sea que creo que la conversación va a ser bastante redonda. Yo quería inicialmente plantear un poco, para dar un poco de contexto a lo que vamos a hablar con ellos dos, bueno, parte de lo que hemos aprendido, como decía, durante estos años, ¿no? Plantear cuál es el momento ahora de digitalización de las administraciones, por qué creemos que efectivamente hay una oportunidad para startups, scale-ups y pyme digital para trabajar con las administraciones públicas. Vamos a plantear las principales barreras y después algunas líneas que después trabajaré o comentaré también con nuestros dos invitados, iba a decir ni tanto, ¿no? Nuestros dos compañeros, Antonio y Mario, sobre cuáles son algunas lógicas que hay que tener en cuenta cuando trabajas con las administraciones públicas. Dejarme compartir un segundo una pequeña y corta presentación para esta primera parte que comentaba. Aquí vamos. Aquí creo que se ve ya, ¿no? Bueno, primero comentaros eso, lo que decimos. Hay una tendencia creciente y positiva en este espacio que llamamos GovTech. Algunos de vosotros lo sabréis ya. GovTech es este nuevo espacio, ecosistema de startups, scale-ups, pyme digital, que utilizando datos y tecnología están pues resolviendo con sus soluciones grandes retos de las instituciones públicas. Vemos con optimismo este espacio por varias razones. Primero, porque hay una agenda política prioritaria, no solo nos encantaría que fuese solo GovTech, pero es de la transformación digital de las administraciones públicas en general. Obviamente el COVID tiene mucho que ver con esto, los fondos de los Next Generation europeos obviamente también, la agenda de digitalización en general es importante, pero también prioritaria la agenda de digitalización de las instituciones públicas y vemos con gran satisfacción cómo los políticos ahora hablan de este tema, ¿no? Es verdad que estamos viendo que se habla demasiado de robotización y de inteligencia artificial y de machine learning y demás. Nos gustaría ver mucho más esa lógica de mejora y rediseño de servicios,
definición de los problemas de la institución de otra manera, acercamiento de nuevos proveedores, bueno, una agenda más compleja que viene con el tema de la transformación más allá de la tecnología. Pero bueno, lo cierto es que por lo menos ahora la lógica tecnológica y digitalización sí está en boca de muchos políticos, más aún cuando estamos a 15 días, obviamente, de las elecciones municipales, ¿no? Y locales. Por otra parte, vemos que el modelo de gobierno como plataforma, que es un gobierno, una teoría de generar esas infraestructuras interoperables, ese core de la administración que se hable y que encima de eso se pueda generar esa capa de valor digital, vemos que sí se está dando, ¿no? Que va todo hacia allí. Creemos que esto es muy, muy importante porque cuanto más estandarizado sea las lógicas o requisitos tecnológicos de las administraciones, obviamente más impacto en la escalabilidad de las startups, scale-ups que quieran dar ese tipo de producto o servicio a la administración, ¿no? Entonces, creemos que eso son dos agendas, el gobierno como plataforma y la lógica de escalabilidad de las startups, que están muy unidas y vemos que esa es una tendencia clarísima. Vemos también que hay una segunda ola de digitalización. Como digo, la primera ola de digitalización de las administraciones ha ido muy enfocada en todo ese core de infraestructura digital. Ahora lo que vemos es que hay muchísima demanda de digitalización del modelo de servicio de las administraciones. O sea, estamos hablando no tanto de ciberseguridad o interoperabilidad como de soy el área de medio ambiente, cómo voy a dar mejor servicio, cómo voy a tener más datos para informar mi política pública medioambiental, cómo voy a utilizar lo digital para mejorar mi servicio público, que obviamente en esta capa de fuera las startups scale-ups tienen muchísimo que decir. Por otra parte, vemos que hay una necesidad cada vez mayor de implementación rápida y esto es una realidad. Estamos viendo, y después lo comentaremos como una de las grandes barreras, ¿no? La administración pública está acostumbrada a comprar servicio, no producto, pero es verdad que la rapidez que te puede dar la compra de producto es muy grande y es un gran incentivo y que lo ven de forma muy positiva el cliente público, ¿no? El comprar producto, que la lógica de implementación sea muchísimo más rápida que un desarrollo al uso. Otra vez, venimos de una tendencia muy, muy, muy anclada en servicio, entonces es un cambio que vemos de manera también positiva. Hombre, todo el tema de Cloud First y todo el tema de comprar en cloud, antes del COVID era un temón comprar en cloud. Todavía yo no digo que no sea un tema, pero la verdad es que ya no es yo no tengo en cloud, ya es más la lógica o lo que te preguntan es en dónde están los servidores, en dónde, bueno, pues es todo con esta lógica europea, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo vemos también bastante positivo. No es fácil todavía vender SaaS a la administración pública en el sentido de que no compran por uso, compran de otras maneras, pero por lo menos la lógica de cloud, o sea, conceptualmente o tecnológicamente ya está bastante estandarizada. Y después, esto, y otra vez, no tanto que tengamos datos al respecto, pero sí lo hemos observado muchísimo, que hay una necesidad, o un querer, una búsqueda de nuevas soluciones. Y algo creo de hastío a veces del proveedor tradicional, ¿no? De siempre me hablan igual, siempre me dicen lo mismo, me piden lo mismo. Entonces, creo que eso es una tendencia también muy positiva a nuevos proveedores emergentes con nuevas soluciones. Respecto a las barreras, las dividimos algunas veces pues de esta manera, ¿no? Desde la perspectiva de las startups, scale-ups o pymes digitales y desde la perspectiva de la administración. Obviamente son dos caras de una misma moneda, pero creemos que es interesante enfatizar en cada una de ellas. Bueno, pues como todos sabemos, el costo de adquisición de cliente es muy alto en las administraciones públicas. Por lo tanto, desde las startups scale-ups, que como todos sabéis, entiendo que por el título de este webinar hay mucha startup escuchándonos hoy. Obviamente hay una lógica de priorización de otras industrias, o sea, si el cliente de esta industria es mucho más rápido que la administración, no voy a priorizar a la administración, me voy a ir a otra industria. El cliente está acostumbrado, como decía, a comprar a comprar servicio, no producto, y esto es un tema, o sea, es la mítica de quiero tu código, lo quiero en mi servidor, lo quiero para mí, quiero todas estas especificaciones o customizaciones, porque además yo soy súper especial y lo que tiene o necesita mi municipio de 3.000 habitantes no lo necesita nadie más. Bueno, hay mucho de eso. Pero también, como decimos, está cambiando, ¿no? Está cambiando porque sí se están viendo como que obviamente, no siempre, pero desde luego muchas veces
empresas muy, muy especializadas en un producto digital saben muchísimo de ese tipo de producto, obviamente tienen mucha inversión en ese producto, más allá de lo que te puedan pagar ellos para un desarrollo ad hoc. Y bueno, tiene sus pros y sus contras, pero obviamente ahora lo están viendo de otra manera. Pero como decimos, es un cliente que está acostumbrado a esa customización que es poco compatible con esa escalabilidad que busca una startup, ¿no? También tenemos que plantear la lógica de inversión, o sea, y bueno, eso lo vemos muchas veces. El inversor al uso de capital riesgo no le gusta la administración pública. No le gusta la administración pública, en nuestra hipótesis es porque no la conoce bien, ni conoce su modelo de negocio, ni conoce el modelo de negocio o el mercado que existe, ¿no? De cómo se compra y demás, igual que lo conocen la mayoría de las startups. Entonces, bueno, ahí es un tema que obviamente limita ese acercamiento. Y por último, que parece una tontería o menor, pero no lo es, que no hay ecosistema ni conocimiento de mercado. Tú dices que trabajas con las administraciones públicas y es el vacío. Tú estás trabajando en fintech o insurtech y, bueno, pues tienes aceleradoras, incubadoras, inversores especializados, mentores, grandes corporaciones muy dedicadas a ello, ¿no? Pues no es así cuando trabajas con las administraciones. Después, desde la perspectiva de la administración, rapidito, no se conocen todas estas soluciones innovadoras, o sea, las startups y scale-ups se mueven en otros espacios, por lo tanto, es muy difícil que yo como institución pública demande algo que no conozco, por lo tanto, una licitación que normalmente por la forma de hacer las licitaciones tienes que ser, no porque la pida la ley, sino porque es la cultura de implementación de esa ley. Y otra vez, y eso insistiremos después en la conversación, bueno, pues tienden a pedir unas especificidades tecnológicas muy específicas, valga la redundancia, y bueno, pues obviamente si no te conocen antes es muy difícil que pidan lo que tú tienes. No hay espacios de prueba y experimentación. Esto es un problema, el gran problema, yo creo, que de la lógica de contratación. La ley de contratos te sirve para comprar productos y servicios, o sea, para obras y servicios. Lo que no te sirve es para comprar pruebas, ¿no? Entonces, lo que se prueba o como se prueba en la administración pública española es con contratos menores de 15.000 euros, que no es la forma ni lo óptimo, porque muchas veces no es suficiente el alcance para un buen piloto, pero es como se da. Las licitaciones premian a las grandes. ¿Y qué quiere decir con esto? Que básicamente, otra vez, no es la ley, es la forma de implementar esa ley, cómo se diseñan las pliegos, están planteadas para grandes empresas. Entonces, muchas veces por temas de solvencia económica o técnica y muchas veces por criterios de adjudicación, muchas veces por lo que pesa el precio, las startups hiperespecializadas obviamente están fuera del mercado. Y después, por último, la falta de capacidades dinámicas. ¿Qué es esto de las capacidades dinámicas? La falta por parte del cliente público de identificar, probar y escalar nuevas soluciones digitales. Normalmente es un cliente que está muy enfocado o está acostumbrado, vamos a decir, a lo que es la llave en mano y, por lo tanto, identificar una funcionalidad tecnológica específica y rediseñar tu servicio en base a esa nueva funcionalidad e integrarla, bueno, es un ejercicio que no están acostumbrados a hacer. Entonces, eso es un tema importante y eso se ve después reflejado también en la lógica de producto-servicio, pues producto que requiere bastante servicio para la aplicación, ¿no? Con el cliente público. Os estaréis preguntando si os estamos comentando tantas barreras, ¿por qué creemos igualmente que hay un espacio de oportunidad? Pues, como comentaba, por la tendencia que estamos viendo, está habiendo una apertura clarísima en el mercado. Hay unas necesidades que no están cubiertas por lo que es la oferta tradicional. La oferta tradicional se está empezando a mover, a trabajar y colaborar también con pequeña, mediana empresa. Eso también es significativo y vemos que es una tendencia que está para quedarse. Pero obviamente ni pensamos que es un mercado para todo el mundo ni que cualquier startup en cualquier momento de su crecimiento está preparada para trabajar con las administraciones públicas. Muchas veces a nosotros nos vienen startups diciendo, bueno, quiero contactos para la administración. Nosotros lo que siempre decimos es que esto no va de contactos, esto es de una estrategia comercial, esto es de inteligencia de mercado. Y aquí simplemente quería plantear, y ya para terminar, y comentar y dejar paso a nuestros compañeros a la conversación, estos 6 temas que nos parecen importantes a la hora de trabajar con las administraciones. Primero, tener claro que efectivamente no demandan lo que ofreces por ahora, que es una lógica de doble conversión. Una doble conversión que quiere decir que, y esto va a pasar también en lo corporativo, no te conocen, no conocen tu innovación, vas a tener que acercarte a hacer esa evangelización de por qué se necesita innovación. Si les convences, vas a sacar una licitación y esa licitación obviamente la tienes que ganar de forma competitiva, abierta y transparente. Entonces, es esa lógica de doble conversión que hay que saber trabajarla. Cuidado con el contrato menor. Hay startups, scale-ups que nos vienen planteando su modelo de negocio con la administración
basados en los contratos menores, que son de 15.000 euros. Nosotros no creemos que es la forma. Como hablaremos ahora, el costo de adquisición de clientes es altísimo como para estar pendiente o trabajando con contratos menores continuamente cada año, que no sean renovables de forma automática. Hay formas de hacerlo. Nosotros lo que planteamos es, otra vez, este modelo puede funcionar, pero no es el óptimo. Lo que intentamos plantear es que efectivamente se empiece a licitar cuanto antes mejor, para aprender realmente a las licitaciones y tener ese músculo para poder ganarlas, ¿no? Se paga y se paga bien la hiperespecialización, y eso hay que tener muy en cuenta. Las startups scale-ups no vendéis tecnología, vendéis innovación tecnológica, por lo tanto la forma de venta, el pricing y demás es diferente, y esa lógica de hiperespecialización también se refleja en el precio. No voy a decir mucho más, pero ya sabéis que el mayor enemigo es el costo de adquisición del cliente, pero la mayor ventaja es el valor del cliente. O sea, una vez entras es muy difícil salir si no haces las cosas mal. Lo del tema del costo de adquisición del cliente, bueno, pues entonces ahí tienes que plantearte la estrategia de comercialización, tu funnel de ventas, automatizar la parte que puedas en mayor grado y, bueno, tener muy en claro en tu estrategia desde el inicio eso, ¿no? Si tu estrategia con las administraciones públicas es ir a un ayuntamiento y luego a otro, eso es muy caro y poco escalable. Y la última lógica que quería comentar es, porque nos vienen también hablando, ¿no? ¿Colaboro con grandes o no? Las grandes empresas son grandes canales de acercamiento a las administraciones públicas. Dicho esto, es muy importante quién tiene el cliente, ¿no? Que hay que aprender a jugar solo, hay que aprender a acercarse a las instituciones públicas, a que te conozca el cliente y a tu producto, y luego haces la lógica de canalización por las grandes empresas. Esto daría para 5 horas más sobre este punto de conversación, pero sí es importante este concepto, que conceptualmente hay un gran potencial de colaboración con las grandes empresas, pero hay que saber trabajar solo. Y creo que me voy a quedar aquí y dejo de compartir para empezar la conversación, si os parece, con Mario y Antonio. Espero no me haya liado mucho. ¿Qué os parece? ¿Primeras impresiones? ¿Os veis más o menos reflejados o hay alguna anotación más que diríais hay que saber esto más? Vamos a tener un ratillo más para hablar, pero no sé, algo rápido que se os ocurra. No, por mi lado yo creo que lo has cubierto todo. O sea, realmente a grandes pinceladas esa es la realidad a la que nosotros nos hemos enfrentado con la administración pública. Sí, yo no podría estar más de acuerdo contigo, Idoia. Bueno, pues seguro que vamos a hablar y van a salir bastantes más cosas ahora en la conversación. También para ubicaros a los que nos estáis escuchando, si queréis, Mario y Antonio, Mario, si quieres empezar tú brevemente, ¿qué hacéis en Dodomena? Y luego pasamos a Antonio y seguimos con la conversación, si os parece, está ahí. Perfecto. Bueno, pues Dodomena significa datos en griego y nuestra plataforma lo que resuelve es dos problemas muy grandes que hay actualmente en la industria. Es un problema cross-industria, ¿vale? Para las organizaciones que acceden a datos, ¿no? Que hacen uso de datos personales, ¿no? Como es el acceso a datos personales y luego en la calidad de estos datos, ¿no? Entonces, lo que ofrecemos es una plataforma basada en inteligencia artificial, que lo que se basa es en la generación de datos sintéticos a través de esto, ¿no? De inteligencia artificial. Los datos sintéticos son datos que se generan a partir de los datos reales, que se generan artificialmente y bajo demanda, pero que estos datos, además de no tener ninguna información confidencial del cliente, tienen el mismo valor estadístico, predictivo y de negocio que el dato real, ¿no? Pero entonces, como ya no tiene nada personal, ninguna información personal, pues da mucho juego pues, para compartirlo con otras administraciones, con empresas colaboradoras, para hacer pruebas de concepto, ¿no? Pues con otros países, incluso compartir datos con otros países. Y no, pero luego también tiene un componente de mejora de calidad del dato, ¿no? Porque tú, generando datos sintéticos, puedes ajustar la calidad del dato, puedes etiquetarlos y enriquecerlos y también puedes generar copias pues casi ilimitadas de datos, ¿no? Por lo tanto, también estaríamos cubriendo la escasez de datos que existe actualmente, ¿no? Entonces, bueno, eso es prácticamente lo que hacemos en Dodomena. Trabajamos principalmente con bancos, entidades financieras, ¿vale? Pero como he dicho, somos una plataforma cross-industria, donde al final las industrias donde más datos personales trabajan pues son bancos, empresas de telecomunicaciones, seguros y obviamente administraciones públicas, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poquito el resumen de lo que hacemos en Dodomena. Muy interesante, ahora nos cuentas más. Y Antonio, desde Nomon, ¿qué es lo que hacéis?
Pues muy brevemente, nosotros somos una empresa tecnológica que se ha especializado en el desarrollo de herramientas de apoyo a la decisión basadas en combinar nuevas fuentes de Big Data que recogen datos de movilidad sobre personas, bienes o vehículos, por un lado, por otro lado, técnicas de inteligencia artificial. Y entonces con esto nosotros estamos prestando nuestros servicios a administraciones públicas y privadas en campos muy variados, que van desde campos de transporte, retail, turismo, geomarketing, es decir, es una variedad ya muy grande a la que podemos aplicar estos servicios. Oye, Antonio, si pudieses decir un poco el porcentaje del que depende de vuestras ventas de la administración pública, un porcentaje más o menos. Pues aproximadamente la mitad, promedio. Varía de unos países a otros, pero sí, aproximadamente la mitad de nuestro negocio es con la administración pública. ¿Y en cuántos países estáis trabajando con la administración? Con la administración pública estamos trabajando en 5 países ahora mismo. En 5 países, vale, perfecto. Y en De Domena, que sí, o sea, creo que no es tanto porcentaje, ¿verdad? Por ahora vuestro portfolio. Nosotros somos una empresa más pequeña, ¿no? Somos una startup, llevamos apenas un año y medio funcionando. Es una tecnología muy novedosa. Y yo diría que sí, que no tengo la cifra exacta en la mente, pero yo diría que por debajo del 10% de nuestra facturación del año pasado fue con administraciones públicas. Lo que sí es importante comentar es que uno de los primeros pilotos fue precisamente con una administración pública. ¿Vale? Fue justo con el Ayuntamiento de Madrid y tal, a través del clúster de Big Data, ¿no? Entonces, para nosotros fue también un piloto muy interesante y nos ayudó mucho, ¿no? Entonces, bueno, un poco ligado con el tema de la conversación, yo creo que este tipo de colaboraciones, de innovación, ¿no? Con empresas como la vuestra, ¿no? Como Gove, yo creo que son para startups como la nuestra, es lo mejor, vaya, es una ayuda impagable. Bueno, y hay que decir que nosotros podemos hacer esta ayuda porque instituciones como la Comunidad de Madrid nos están pagando, que creo que es importante, ¿no? Porque de repente, y es parte de la conversación de que instituciones como la Comunidad de Madrid deciden que hay que generar un canal diferente con unas lógicas de trabajo totalmente diferentes para atraer la propuesta de valor de este tipo de empresas, ¿no? No, súper interesante. ¿Trabajáis a nivel municipal, local, administración a nivel nacional o os estáis enfocando muy en municipios por alguna razón o cómo estáis vosotros? Si quieres seguir tú, Mario. Vale. A ver, nosotros al final nuestra tecnología es inteligencia artificial, ¿no? Y al final se necesitan muchos datos para esto. Entonces nos estamos enfocando principalmente en grandes ayuntamientos y también en países pues, tipo bancos centrales y también a nivel europeo, ¿vale? No lo hemos ganado, ¿vale? Pero hemos quedado terceros en una licitación a nivel europeo muy grande. Y bueno, estamos muy contentos, porque bueno, aunque no hayamos ganado, pero también quedar terceros en ese tipo de licitaciones. ¿No? Y un poco lo que tú también comentabas, ¿no? Que al final, pues, siempre ganan las empresas grandes, ¿no? Aunque muchas veces no crees que estén desarrollando esa tecnología o creas que no están tan especializadas, ¿no? Pues bueno, siempre tienen otros recursos, tienen más capital, etcétera, pues para ganar este tipo de concursos públicos, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que principalmente cuanto más grande mejor, ¿no? Cuanto más datos mejor, pero yo te diría que a nivel ayuntamiento, a nivel regional también podría ser, ¿no? A nivel país y a nivel europeo. Vale, o sea que si estáis trabajando con multinivel, vamos a decir. Vosotros en Nomon, o sea, creo que también trabajáis más o menos todo, pero ¿habéis identificado algún espacio como de tipo de cliente e institución que puede ser interesante para una startup scale-up o no necesariamente? No, realmente no sabría elegir y yo creo que depende mucho de la aventura de cada cual. En nuestro caso, hemos trabajado indistintamente con todas las administraciones a todos los niveles, a nivel local, regional, nacional y supranacional. Entonces, en fin, yo creo que tiene más que ver en nuestro caso personal, con la aventura y con cada situación, con cada momento y con cada tiempo que otra cosa. En fin, para nosotros nos han funcionado muy bien todos. Ahora mismo tenemos, yo creo que clientes públicos en todos estos niveles. ¿Y el costo de adquisición creéis que es igual de alto arriba que abajo o es más rápido necesariamente a una municipalidad o tampoco veis una correlación clara al respecto?
No sé, yo por mi lado no me atrevo a ver una correlación clara. Está claro que para un cliente más grande que tiene que tomar la decisión y ser aprobada en mayor número de instancias, pues el coste de adquisición va a ser más alto porque tú tienes que ir cubriendo esas instancias. Pero tampoco me atrevo a dar una correlación biunívoca porque en ocasiones no se da. En ocasiones un cliente grande consiste en que das con una persona que es la persona adecuada, que es la que cree en tu solución y la que cree en tu proyecto, y ese se pone el mundo por montera y tira para adelante y te saca tu solución adelante, y en otros casos te pasa eso en una administración pequeña. Yo en mi caso al menos no me atrevería a decir que el coste de adquisición es mayor en una que en otra. Oye, y bueno, y metiéndonos un poco más en arena la pregunta, ¿no? ¿Por qué? O sea, todos sabemos que es un mercado difícil. Yo creo que Mario has empezado a comentar antes, ¿no? Que bueno, que es un mercado difícil, pero bueno, son los que más datos personales pueden tener, unos de los más. ¿Cuáles son las razones específicas por las que habéis planteado vuestro negocio también para lo público? Y también sería interesante, perdonar, eso ligado a Antonio en cómo desde Nomon llegáis a un 50%, ¿no? Porque ahí es una decisión muy estratégica. ¿Fue un poco de casualidad? ¿Cómo lo planteasteis? O sea que, dos preguntas, perdonad. Si quieres empezamos con Antonio. ¿Por qué la administración pública? En tu caso, Antonio, ¿cómo ha sido esa tendencia al 50%, ¿no? Vale, en nuestro caso, el por qué la administración pública no fue una decisión sobre qué cliente elegir con nuestras soluciones, sino que el producto que nosotros estábamos desarrollando daba respuesta a necesidades reales de la administración pública, por lo que de facto ya eran un potencial cliente, vamos a decirlo así. Y nosotros entendimos desde muy pronto que tener un cliente como la administración pública merecía la pena perseguirlo porque nos iba a dar algunas ventajas asociadas. Una de ellas es que da credibilidad a tus soluciones. Si tú haces algo para la administración pública, pues, oye, no es lo mismo decir a otro cliente futuro, mira, es que una empresa privada ha usado nuestros datos y le ha ido muy bien. No es lo mismo decir eso que decir, oye, pues yo qué sé, el Ministerio de Transportes ha asumido nuestros datos como los oficiales de movilidad en toda España. Bueno, pues oye, eso es una credencial que difícilmente podrías conseguir de otro modo. Y luego, otra ventaja adicional que nos han dado a nosotros los clientes públicos, y esto está relacionado con el cómo hemos llegado al 50%, porque esto crece exponencialmente. Es porque la administración pública, si queda convencida de lo que tú le estás ofreciendo, se llega a convertir en prescriptora de este tipo de soluciones y establece unos nuevos estándares que ya exigen lo que tú ofreces. Entonces, esto ya como que automáticamente te deja muy bien posicionado para futuras ocasiones que vayan surgiendo en otras administraciones. Si son a nivel regional o local, pues pueden copiarse entre unas a otras. Decir, oye, mira, que esto es lo que está haciendo la Comunidad de Madrid. Pues a lo mejor tiene sentido que lo exploremos, ¿no? ¿Y quién lo está haciendo allí? ¿Qué resultados han tenido? No, pues para nosotros eso sí es verdad que al principio costó un poco, pero luego cuando se pone en movimiento esta rueda, pues ya automáticamente va ganando tracción por sí misma. Muy interesante. Y desde Domena, ¿cómo veis? Dijisteis que el primer piloto, ¿no? O de los primeros pilotos fueron con el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo veis esta oportunidad en la administración? ¿Por qué? A ver, como comentaba antes, nuestra solución al final que va a eso, ¿no? A anonimizar realmente los datos personales, ¿no? Y sobre todo a impulsar el desarrollo de inteligencia artificial. Pues lo que hicimos, oye, a ver, ¿cuáles son las industrias, ¿no? que más datos tienen, que más personales o sensibles son esos datos, ¿no? Y obviamente, pues, está ahí la administración pública, ¿no? Bueno, yo creo que es la que más datos tienen personales de todos nosotros, porque los bancos pueden tener lo que ingresamos, lo que gastamos, pero la Hacienda también. Entonces, bueno, al final fue un poco por eso, ¿no? Por estrategia de decir, bueno, son entidades que tienen muchos datos y que tienen, y por otro lado, que tienen que cumplir con la regulación, ¿no? Todos hemos oído hablar de la Ley General de Protección de Datos, ¿no? Que lo que dice claramente es que, bueno, pues primero tienes que pedir consentimiento al cliente, etcétera, pero que los datos, para tratarlos, tienen que estar anonimizados. Y para estar anonimizados quiere decir que es imposible reidentificar al sujeto, ¿no? Original, ¿no? Entonces, bueno, la única solución a día de hoy que de alguna manera cumple con esto es la nuestra de Domena. Y bueno, eso también es un impulsor, ¿no? Porque al final vienes con una solución que necesitan, ¿no? Porque tienen que acceder a datos para desarrollar las soluciones, para analizarlos. Bueno,
También se ha creado la figura, ¿no?, del Chief Data Officer en España, ¿no?, que creo que es un paso muy importante, ¿no? Y bueno, eso nos fueron dando pistas también de que no podíamos tampoco descuidar este sector. Como he dicho antes, nos enfocamos en banca, ¿no?, porque ha habido instituciones grandes como BBVA, pues, que también han apostado por nosotros, pero como os comentaba, hemos participado en licitaciones súper grandes a nivel europeo, hemos hecho pilotos a nivel local, ¿no? Y bueno, cuando ves también que la Unión Europea pues, pide en un pliego solución como la tuya, ¿no?, que parece que tú te creías que no sabían sobre ello, que iba a ser imposible, ¿no?, que llegar a hacer una solución europea, pues ya hay pliegos y ya hay proyectos, ¿no?, por fases que van a hacer uso de esa tecnología, ¿no? Obviamente hay más competencia, ¿no?, y no estamos solos, pero a nivel sur de Europa y a nivel Latinoamérica somos la única empresa que estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en algún momento, pues, alguna administración sí que grande, ¿no?, a nivel país, ¿no?, a nivel región, sí que va a poder hacer uso de nuestra tecnología, porque creemos que desbloquea muchos nuevos servicios, ¿no? Sobre todo ese conocimiento más profundo del ciudadano para hacer servicios a medida, pero sin quebrantar la privacidad, ¿no?, que es algo súper importante. Entonces, bueno, yo diría que es un poco eso, ¿no? Intuición, cómo fueron saliendo las cosas. Obviamente no es nuestro foco, pero así con programas como el vuestro de Gove, ¿no?, donde vemos que hay retos que claramente se pueden resolver con esa tecnología, pues oye, hay que ir a por ello y nunca sabes cuándo va a salir, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que es? No sé si tenéis inversores vosotros de capital riesgo. Así es. ¿Cuál es la reacción del inversor cuando les dices, bueno, que sí que voy a priorizar la administración pública? Claro, Bueno, sabíamos que antes era bastante mala. Ahora no sabemos si no ha mejorado, pero exacto. ¿cómo lo ves? A ver, nosotros al final lo que nos enfocamos, ¿no?, y en nuestro management, nuestros reuniones de management, siempre nos enfocamos en banca, ¿no? Luego, obviamente, pues siempre hay oportunidades que no puedes dejar pasar. Entonces, cuando hay una oportunidad muy, muy, muy clara sobre la mesa, donde donde el coste de adquisición tampoco es muy alto, ¿no? Porque sí que has hablado con la persona, has gastado tiempo, pero al final se ha convertido todo en un proceso que es un pliego, donde hay que responder, enviar un precio y, bueno, pues ahí sale el ganador, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que sí. Vale. O sea, que lo ven de una forma un poquito más positiva, ¿no? Sí. Mientras haya oportunidad, ¿no?, y haya un negocio potencial, pues nadie lo ve mal, ¿no? Pero tampoco estaría bien, ¿no?, que nos centráramos solo en eso. Eso tampoco lo verían muy bien, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que balancear. Muy bien. Y, por ejemplo, el tema de, o sea, muchas de las empresas que vemos que tienen interés en lo público están, como decías tú, en fintech, bueno, básicamente en B2B. ¿Cuál es, en vuestra opinión, igual, Antonio, la diferencia entre vender a una corporación y vender a las administraciones públicas? Porque seguro que hay startups ahora que nos están escuchando y que están en ese momento, ¿no? ¿Cuáles serían las principales? A ver, las principales características diferenciales de vender a la administración pública, yo creo que son cuatro, principalmente para mí. Por un lado, el proceso de adquisición. En el ámbito público, bueno, los procedimientos de contratación son más formales, más regulados, pero sobre todo muchísimo, muchísimo más largos. Desde que se inicia una idea hasta que se firma un contrato, pueden pasar meses que pueden superar un año. Eso hay que asumirlo. El segundo es la necesidad de cumplimiento normativo, ¿no? Es decir, hay una serie de regulaciones y estándares gubernamentales adicionales que aparecen en la contratación con la administración pública que pueden no estar en el sector privado. El tercero son las consideraciones presupuestarias. Bueno, los presupuestos son más limitados, generalmente, y están sujetos a procesos de aprobación y asignación que en ocasiones son mucho más rigurosos de lo que te puedes encontrar en el sector privado. Y esto puede dilatar los pagos, puede complicarlos y bueno, eso requiere un músculo financiero. Y luego una diferencia también grande, quizá esto ya es más para un caso de scale-up, es que las diferencias entre mercados
son muchísimo más acusadas en el sector público que en el sector privado. Nosotros hemos comprobado que trabajar con una empresa privada aquí, en Inglaterra o en Brasil, a todos los efectos es lo mismo. Hay que adecuar ligeramente el producto, el mensaje o la relación, pero generalmente es lo mismo. Pero con administraciones públicas es increíble. O sea, la variación es radicalmente distinta, quizá por estos motivos que he dicho antes. Sí quiero destacar que hay un instrumento que aquí en España ha facilitado las cosas, bueno, en general, en otros países también, pero nuestra experiencia ha sido buena, que es el de la compra pública innovadora. La compra pública innovadora precisamente mitiga muchos de estos problemas, en realidad. Entonces, es un instrumento muy interesante, quizá no ofrece todas las oportunidades que uno necesitaría para hacer crecer la empresa, pero como elemento puntual de desarrollo o como lanzadera, yo creo que es también una muy buena opción. ¿Habéis estado en algún proceso de compra pública innovadora vosotros? Sí, sí. Entonces, estamos trabajando, de hecho, en uno ahora. Nosotros lo del tema de la... Bueno, por los que nos estén escuchando, es una figura que entró en el... Bueno, nueva ya no. La nueva ley de contratos del 2017, finales del 17, que básicamente lo que plantea es que la administración pública co-cree o haga... O sea, impulse el I+D de nuevas... Bueno, no de nuevas empresas, el I+D, básicamente, ¿no? El tema o la gran limitación de la CPI, la compra pública innovadora, es que tiene que haber en ese proceso de contratación desarrollo de I+D. O sea, que eso quiere decir que si eres una empresa que tienes TRL alto, si no estás generando una mayor innovación, o sea, no te pueden comprar por compra pública innovadora para un producto o servicio que ya tiene TRL alto. O sea, comercial ya no, tienes que ir por lo comercial. Entonces, eso es una de las grandes limitantes. Nosotros la compra pública innovadora en otros países hemos visto que funciona muy bien para startups scale-ups porque los procesos de compra son cortos. Estábamos hablando, por ejemplo, en Inglaterra, hacen la compra precomercial en 6 meses. 4 a 6 meses. Aquí te puedes tirar años. Entonces, lo que estamos viendo también es que a nivel de CPI, la contratación pública innovadora tienes que tener un gran músculo como empresa como para poder estar en el desarrollo I+D y en los procesos. Está mejorando todo, es desde luego una propuesta de valor muy interesante, como decía Antonio. Es verdad que la implementación está siendo complicada, pero bueno, hay casos que salen bien. Pero es verdad que van más empresas grandes y centros tecnológicos de desarrollo de I+D que startups y scale-ups, ¿no? Pero bueno, en otros países ha funcionado muy bien en este espacio GovTech. O sea, la pregunta un poco así de cómo transicionáis del modelo B2B al B2G, ¿no? Porque al final también, no sé, Antonio, bueno, Mario, por darte a ti también la palabra, entiendo que pues eso es una empresa joven, como habéis dicho, lleváis año y medio, vuestro equipo comercial es el mismo para lo público que para lo privado, entiendo, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, en este momento sí, y ya te digo, es un único producto que tampoco requiere mucha personalización, por así decir, para una industria o un cliente u otro. Entonces, bueno. Sí, sí, que son el mismo equipo. Vosotros... Exacto. Y al final, bueno, somos un B2B, pero somos un software as a service, ¿no? Entonces, sí. El ciclo de ventas sí que puede ser parecido, ¿no? Estoy de acuerdo con Antonio en que el tiempo, ¿no?, del periodo de venta es mucho más largo en administraciones públicas, pero bueno, como también trabajamos con entidades financieras donde también, pues por temas de regulación, por temas burocráticos, también el proceso de venta es largo, ¿no? Pues también estamos un poco acostumbrados, ¿no? Y aparte que es una tecnología deep tech, ¿no?, que siempre tiene que pasar por una prueba, ¿no?, para medir resultados, aunque se vea, ¿no?, y sea una plataforma que puedes demostrar, por así decir, ¿no?, como es temas pues muy de datos, muy tecnológicos y tal, pues siempre hay que pasar por una prueba y eso obviamente pues alarga el coste adquisitivo del cliente, alarga los tiempos y tal, pero bueno, es un poco, creemos que es un poco cross a todas las industrias para nuestro tipo de tecnología en este momento. Y vosotros, Antonio, vosotros tenéis en vuestra... ¿Cuánta gente en comercial estáis en Nomon? Nosotros en comercial tenemos un equipo permanente de 4 o 5 personas, pero con
una colaboración persistente de otras muchas, ¿vale? O sea, esto no es una labor que podemos hacer solo entre los 4 o 5 que somos. En nuestro caso no hemos tenido tal transición de un modelo B2B a B2G porque lo tuvimos de forma nativa, pero sí es verdad que en el equipo ha habido que especializarse para familiarizarse con los procesos de adquisición y las regulaciones, ha habido que hacer más intensas las colaboraciones interdepartamentales para adaptar nuestras ofertas a los requerimientos de las instituciones públicas y hemos tenido que hacer un esfuerzo grande de conocimiento de mercado, ya sobre todo en la fase de salto a internacionalización, para entender mejor los desafíos comunes que hay en los sectores públicos y para adaptar nuestros productos y nuestros mensajes de venta, que es lo que al fin y al cabo tenemos que intentar apuntar al máximo a la persona adecuada con el contenido adecuado. Y es factible, o sea, antes lo has comentado lo de la parte de internacionalización, o sea, comentabas que es más complejo hacer una internacionalización B2G que una B2B. ¿En qué, bueno, lo has comentado un poco, ¿no? Pero ¿es recomendable, no es recomendable? En cualquier caso, la internacionalización es interesante para una startup, está ahí, el mercado sigue siendo el que... ¿Cómo plantearías? ¿Lo recomendarías? Bueno, pues claro, como todo uno habla desde su experiencia personal, es decir, cada empresa, producto y situación será distinta. En nuestro caso ha sido como muy natural, ¿no? Ha sido muy natural el comienzo en España con administración pública y sector privado. Luego ha sucedido que esas empresas del sector privado son las que, si son multinacionales, tienen actividad en otros países y son ellos quizá los que te pueden llevar de la mano y te abren la puerta a entrar en esos países y luego desde ahí tú ya puedes poner tu pie y empezar a explorar el sector de la administración pública en cada país. Esa ha sido nuestra situación. Ha sido primero público y privado, luego con el privado de la mano a otros países y luego allí ya a explorar lo que nos hemos encontrado. Es doloroso, pero no lo sé, es muy recomendable, es muy necesario intentar buscar administración pública en otros países, por lo que digo, porque al fin y al cabo el coste de adquisición es muy alto, pero una vez que a ese cliente tú le demuestras que tienes valor, pues quizás su permanencia en su puesto es mayor que el de una empresa en un sector privado. Tú puedes trabajar con una empresa privada muy a gusto durante 2 o 3 o 4 años y de repente esa persona se va, su equipo se desmantela y ya nadie se acuerda de ti. Tienes que volver otra vez a empezar. Eso quizá en la administración pública es más difícil que ocurra. Puede ocurrir, pero es más difícil que ocurra. Entonces, aunque el coste de adquisición es más alto, yo creo que a la larga es una garantía de un poquito más de estabilidad de negocio y por eso es importante intentar desplegar las máximas patas posibles. Os voy a hacer 2 preguntas más, una que no quería dejar de hacerla y la otra que viene del público. La colaboración con grandes empresas, ¿cómo la veis? ¿Positiva, negativa? ¿Alguna experiencia puntual que hayáis tenido? ¿Cómo lo recomendaríais? Si quieres, Mario. A ver, yo creo que es el objetivo, ¿no? Obviamente de una startup B2B, ¿no? Vender a una gran corporación. Bueno, lo digo en el B2G, ¿eh? O sea, hacerlo, que las grandes empresas tengan canal para llegar a las administraciones públicas. Vale, sí, yo creo que el canal muchas veces puede ser el mismo. Nosotros, en nuestro caso, hemos llegado a administraciones, o sea, entidades financieras muy grandes, ¿no? Como te he comentado, BBVA y bueno, algunas otras que son muy recientes y todavía no lo podemos decir. Y hemos llegado a través de ellas, pero a través de challenge, ¿vale? A través de challenge, retos, porque muchas veces una empresa que recién se acaba de crear, ¿no? Que con llegar a la persona... Yo estoy con Antonio, ¿no? Si la persona que de verdad tiene la necesidad y que entiende tu producto y le resuelve la necesidad, va a tirar de ti y te va a ayudar, ¿no? Pero muchas veces encontrar a esa persona pues es muy difícil, ¿no? Entonces yo creo que a través así de challenge y tal, yo creo que es un canal que puede ser muy útil tanto para grandes corporaciones privadas como para entidades públicas. A nosotros nos ha ido muy bien, Obviamente, a lo mejor para una entidad pública, pues el challenge puede ser más genérico, por así decir, ¿no? Porque no saben muy bien la necesidad que tienen, etcétera. Pero yo creo que si eres capaz de transmitir bien tu propuesta de valor en un challenge, ¿no? Que solo sea 4 preguntas
y la persona que hay detrás, ¿no? Y que lo va a analizar, o el equipo que hay detrás ayudando a la administración pública a analizar la tecnología, lo entienden, yo creo que es muy sencillo, ¿no? De alguna manera llegar, ¿no? Pero obviamente hay muchas empresas, hay muchas necesidades, muchas veces es llegar en el momento adecuado y con la persona adecuada, ¿no? Pero bueno, yo diría que sí que es un poco cross. Interesante. Voy a pasar a la pregunta de Rosa de Cerril, aquí nos pregunta estrategias para contactar con los responsables en las administraciones públicas para poder presentar soluciones, ¿no? Es la mítica, esta te la paso a Antonio, que creo que tienes bastante experiencia al respecto. Nosotros siempre decimos que es muy importante segmentar, ¿no? Porque muchas veces... pero bueno, ¿cuál sería tu respuesta a esta pregunta de Rosa? Vale, voy a responder a esta y si no te importa, luego voy a dar mi pequeña versión de lo que hemos dicho antes, de lo de las grandes empresas, que yo creo que aquí hay enjundia. Bueno, para contactar con los responsables de la administración pública no hay una receta, o sea, no hay nada que puedas hacer que te funcione siempre. Es intentar todo lo que se te ocurra. Acercarte, LinkedIn es un buen punto para empezar, efectivamente, intentar buscar palabras en esa administración pública de gente que se pueda dedicar justo a lo que tú estás buscando, a lo que tú estás ofreciendo. Asistir a eventos, conferencias, intentar coger tarjetas. Utilizar organizaciones como Gove, que son los que te pueden poner en contacto con retos concretos porque quizá, como el tuyo Idoia, que quizá ellos los manejan con más facilidad, tienen contactos. Entonces, no lo sé. No hay una receta, pero... al final se llega, es intentar todo lo que se te ocurra. Ya digo, LinkedIn, asistencia a conferencias, eventos, gente, contactos comunes que creas que puedes tener, alguien que te abra la puerta. Y si no, pues eso, mensajes, el cold calling, pues nada, pues a mandar mensajes por LinkedIn a todo el que se te ocurra hasta que alguien despiertes ese interés y te sirva de puerta de entrada. Entonces... Yo ahí recalcaría lo del tema de la segmentación. A nosotros nos ha ayudado un montón. Es primero segmentar el tipo de institución al que quieres ir, entender muy bien la unidad de decisión de compra de esa institución para el tipo de producto o servicio que tú tienes y después todo el mundo, y como decían, o sea, todo el mundo está en LinkedIn y en Twitter. O sea, todo el mundo al que tú quieres vender tecnología innovadora. Entonces, eso nosotros no lo hemos planteado ni lo hemos hecho todavía, pero sí es un siguiente ciclo que vamos a hacer en marketing digital para la administración pública. Ojito, están en redes. Por lo tanto, es algo factible. Pero, efectivamente, esto, la parte de la segmentación y la parte de automatizar lo máximo posible esta primera parte más ancha del funnel, para nosotros es o sea, estratégicamente lo más importante. Antonio, la parte de los canales grandes empresas y terminamos ya con esto que nos estamos yendo de tiempo. Vale, no es simplemente por dar un punto de vista diferente. Por un lado, sí, efectivamente, como habéis dicho, puede ser un buen canal para llegar a las administraciones. Pues ¿por qué? Porque ellos ya están, llevan muchos años allí, tienen buenos amigos, tienen relaciones personales y laborales ya establecidas de hace años, tienen mayor experiencia, mayor músculo financiero para aguantar los requerimientos de pago. Bien, dicho todo esto, para nosotros no ha sido el mejor canal. No ha sido el mejor canal porque a veces la administración pública, intentando huir de contratos fragmentados o de muchas cosas diferentes que requieran conocimiento detallado de distintos campos, prefieren irse. Para mí es perverso el proyecto llave en mano. Es, bueno, mira, yo contrato a una grande y que me dé todo y yo me despreocupo, no tengo que dedicar mucho esfuerzo en entender cada una de las partes, pues bueno, ya tengo técnicos competentes al otro lado. Y nosotros hemos visto que estas empresas grandes suelen estar más centradas en gestionar su gran contrato que la pequeña porción que le puede corresponder a una startup, a una scale-up. Entonces, mi impresión personal es que, aunque a veces dé más trabajo a la administración, y también puedo decir que nos lo han confesado algunos miembros de la administración pública, tienen mejores resultados cuando hacen proyectos fragmentados y que cada uno hace su parte y luego ellos la integran, que intentar buscar a un gran integrador que les dé una solución genérica de todo, que al final va a buscar por precio quién le ofrece el servicio que tú estás dando y lo convierte en una commodity. Y dices, pero si es que no es equivalente lo que otro te está ofreciendo por mitad de precio. Y dices, bueno, me da igual, pero yo tiro adelante y cumplo ya lo arreglaré con el cliente final. Esa situación es la que nosotros nos hemos encontrado muchas veces. Ya está, termino con eso.
sobre todo, sí, eso lo vemos muchísimo en integradoras, muchísimo lo que estás diciendo, porque al final lo que les da pasta es el desarrollo, que lo hace más barato y más a precio. Pero después hay otro tipo de empresas que están muy acostumbradas a vender producto, que otra vez, en mi opinión y por experiencia también, efectivamente, el cliente te tiene que conocer a ti y luego el resto es el canal de venta, pero el cliente es tuyo, no de Telefónica, ni de Indra, ni de tal, el cliente es tuyo y eso hace una diferencia, obviamente, en la relación, en todo. Por lo tanto, sí, es una parte que tiene mucha enjundia y hay que saber trabajarla muy, muy bien. Pero es una oportunidad, en cualquier caso, como decimos, pero hay que saber trabajarla. Creo que nos vamos a quedar aquí, nos hemos pasado unos minutillos. Muchísimas gracias a las personas que nos habéis estado escuchando, muchísimas gracias a Mario y a Antonio. La verdad es que siempre se aprende muchísimo en este tipo de conversaciones. Esperemos que os hayamos animado, aquellos que estaban más o menos queriendo o intentando acercarse a este espacio. Nosotros venimos muy de la política pública, muy de lo que nos mueve desde luego en Gove y me consta que en la Comunidad de Madrid es acercar las mejores soluciones a las administraciones públicas y muchas de estas nuevas soluciones, nuevos proveedores, startups, scale-ups son las que tienen estas mejores innovaciones, ¿no? O sea que estamos en esta batalla que creemos que va a ser mainstream en poquito tiempo. Nos quedamos desde la Comunidad de Madrid, desde el GovTecla Madrid, Lucía, yo y todo el equipo de Prodigioso Volcán y Gove, muy a vuestra disposición para podernos ayudar en este proceso. Y haremos unos cuantos webinars este año siguiendo con estas temáticas y parecidas, o sea que esperemos que nos acompañéis en la siguiente. Un abrazo a todos y lo dejamos por el día de hoy aquí. Un abrazo. Chao. Hasta luego.